Salmo 14. Nosotros comenzamos con el capítulo 15 de Salmos de David. No, falta yo. Yo no di todavía. Ah, cierto que vos tenés el... ¡Pará! Ahí. Salmo 14. Perdón, editame esto. Volvemos. Bueno, Salmo 14, este salmo es de David, al músico principal. Bueno, tiene por título Necedad y corrupción del hombre. Dice, y comienza en el versículo 1, diciendo, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Bueno, primero quiero llevarlos a lo que significa la palabra necio. Necio en el hebreo se traduce como la palabra Nabal. ¿Alguien se acuerda de Nabal? El marido de ¿Qué? ¿Cómo era? Era malo. Era malo, era necio, bueno, como lo dice, Trataba mal. era maltratador, era perverso, era insensato, estaba loco. También se traduce necio como tonto, como estúpido. Bueno, dice el necio en su corazón. O sea, ahí ya vamos viendo cómo puede llegar a ser nuestro corazón. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Bueno, dice que, y volviendo a Nabal, ¿no? Sepamos que no es que está hablando de Nabal el salmo, sino que la palabra necio significa eso y es como para darle más importancia, porque como se titula este salmo, necedad y corrupción del hombre. Entonces, ¿el hombre quién es? Nosotros. Nosotros somos los que nos podemos corromper y podemos estar en necedad. Bueno, la historia de Nabal más o menos la conocemos, se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 25. Nabal, el esposo de Abigail, quien había recibido la ayuda de David en algún momento, pero cuando David necesitó su ayuda, su colaboración, él lo desconoció. ¿Pero quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? No, yo no lo conozco, no lo voy a ayudar. Mostrándonos muchas veces cómo somos nosotros, que habiendo tenido la gran ayuda de Dios, la gran provisión, habiendo vivido en bendición, muchas veces lo negamos. Muchas veces no nos entregamos o decidimos pasar por alto lo que Él nos está diciendo. Y así caemos en la necedad. Bueno, dice aquí que el necio en su corazón dice no hay Dios. O sea que niega la existencia de Dios y aquí vemos un error tremendo para nosotros cuando negamos la existencia de Dios. Aquí vemos cómo el ser humano cae en picada, porque cuando negamos la existencia de Dios, vamos a empezar a ver y a vivir bajo nuestra propia prudencia, que es mala, y sin la cobertura de Dios. O sea que nos va a ir mal. Nos va a ir mal, aunque quizás el mundo nos diga, vas bien, aunque quizás nosotros nos queramos convencer de que nos está yendo bien, pero cuando negamos a Dios, nos va a ir mal. Todo nos va a salir mal. Bueno, y aquí nos va a relatar la condición del hombre deplorable porque entró en esa situación, entró en ese modo de vida de necedad. Dice que, bueno, esta declaración muestra también la condición del hombre, porque imagínense cómo hay que estar para decir que no hay Dios. O sea, qué mal que tenemos que estar para decir, no, si Dios no existe, si Dios, y a veces no lo decimos con esas palabras, pero al final Dios nunca me ayuda, Dios esto. Y ahí estamos negando al Señor. Bueno, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hablando del hombre necio, y está hablando de no solo un hombre, sino de muchos hombres que habían empezado a tener este tipo de vida. Y que Dios detestaba todas esas obras abominables ante Dios. Que aquí no relatan en ninguna en específico, pero Dios estaba rechazando, abominando todo lo que estaban haciendo. Y ver que también nosotros podemos tener esa tendencia a hacer lo malo, la tendencia a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y no estamos hablando solamente de estas personas que vivieron en esa época. Esta palabra también es para nosotros porque ya se lo voy a decir. Hay una palabra que nos muestra que esto también es para el tiempo presente, pero todavía no llegamos ahí.
Dice que, porque acá tiene 7 versículos el Salmo 14 y está dividido en algunas secciones cuando habla acerca del hombre necio y cómo Dios observa y busca, porque dice que Jehová miró desde los cielos, nos miró y intentó buscar a alguien que buscara a Dios, o sea, intentó buscar a alguien que haga lo bueno, por lo menos que encontrar algo. ¿Y qué encontró? A nadie que haga lo bueno, que sea correcto delante de Dios. Dice, bueno, ya lo voy a decir, buscó a ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios, pero la palabra había en el hebreo, les cuento que no existe la palabra había en tiempo pasado. Vieron que había desde el pasado, no existe. Ellos siempre es hay. Entonces la palabra sería que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido. O sea que ahora Dios nos está mirando, o sea, Dios está buscando ahora ante este mundo corrupto, a donde ya hay mucha necedad y hay donde mucha gente ha negado la existencia de Dios. No solamente vieron esa gente que milita y lo reafirma que Dios no existe, y hay mucha gente que es como su bandera, pero mismo entre nosotros puede haber en la negación como lo compartí al principio, ¿no? Entonces Dios está buscando ahora quizás entre nosotros, los 10 que estamos acá, si hay alguien que verdaderamente lo busque. Pero, y bueno, dice que Dios nos tiene como entendidos a los que buscan a Dios. O sea, que Dios nos tiene en alto, nos tiene como seres, como personas inteligentes, como personas superiores, como personas de importancia porque lo buscamos. Si lo buscamos a Él, Dios nos tiene como por encima de todos los demás. Bueno, pero dice que no encontró. Dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, o sea, en unidad todos se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y también se pregunta, dice, ¿no tienen discernimiento todas estas personas que hacen iniquidad, o sea, que hacen lo malo? ¿No se dan cuenta que esto está mal? O sea, ¿no se dan cuenta que al negarme a mí les va a empezar a ir mal a ellos? Dice, porque Dios está con la generación de los justos, o sea que está con los que le buscan. Del consejo del pobre se han burlado. ¿De qué pobre hablan? Bueno, ellos, los necios, tienen como pobres a los que viven por fe. Tienen como, ay, qué bajón, ay, ya yo donde estoy, con mi corazón corrupto, pero estoy logrando ciertas cosas, y aquellos que viven por fe, aquellos que buscan a Dios, los tienen como ignorantes, los tienen como poca cosa. Pero ellos dicen, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Es decir, que aquel pobre tiene su esperanza en Jehová, es decir, que lo tiene todo, a diferencia de aquel que tiene todo, digamos, lo material o lo que el ojo puede ver, pero está muy lejos de Dios. Y luego termina en el versículo 7 como se dice que es una expresión profética, porque dice, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y aquí cuando habla de que de Sión saliera la salvación de Israel, está mostrando una esperanza mesiánica, o sea, la venida de Jesús. ¿Por qué muestra esto? Porque solo la intervención divina, solo si Dios interviene en esa situación, puede cambiar los corazones necios. Si no, no va a haber ninguna transformación, no va a haber un cambio. Y también habla de una expresión profética de lo que vendrá, porque dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Está hablando acerca de la cautividad que va a venir de Babilonia, ¿no? Entonces, también ya se está mostrando lo profético en el Salmo 14, y bueno, y así termina este salmo de necedad y corrupción del hombre. Ahora sí vamos con el capítulo 15. El capítulo 15 de Salmos, de título dice, lo que habitarán en el monte de Santo. Monte Santo. Monte Santo. Como también podemos decir, requisitos para vivir con Dios. Dice, ¿quién habitará en tus tabernáculos? Allí es como que dicen quién está con Dios
Y el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O sea, los que están y hablan verdad con su corazón, ponerle como nosotros. O sea, yo me pongo de ejemplo que tenga algo yo con Sara y me pongo a pensar yo en mi cabeza y de mi boca sale otra cosa. Como que voy con la verdad. Muchas veces no, también. Por ejemplo, puedo pensar yo algo y no decirte. Y ir con falsedad y decir, Claro. ay, Sara. Dice, por ejemplo, el que anda en integridad y hace justicia y el que habla verdad en su corazón. O sea, que en su corazón tiene algo y su boca dice lo mismo, ¿no? Entonces, ella decía, capaz que yo con Sara estoy, Sara esto, lo otro, pero con Sara, ay, soy falsa. Entonces, eso, el que hace eso no está cerca de Dios. El que sí, lo que tiene en su corazón, lo vuelca, o sea, que es íntegro, como dice, Sí. ese sí estará cerca de Dios y habitará en su tabernáculo. Y el versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. O sea, el que no habla mal de nadie, no busca ¿Y qué era hacerle calumniar? mal de nadie. Calumniar es, ¿alguien sabe qué significa? Bueno, en el calumniar, No, pero, o sea, bueno, calumniar dice en el diccionario, acusación falsa, como decía la compañera Lili, hecha con maldad para causar daño. Ahí está. Y en el versículo 4 dice, aquel cuyos ojos vil el menospreciado, pero con honra a los que temen a Jehová. Como en nuestras palabras podemos decir que solo quien desprecia al que merece desprecio, o sea, pero con respeto a quien honra a Dios y solo quien cumple con lo que promete aunque salga perdiendo. En el versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohechos. Para entenderlo mejor, o sea, solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás aceptó dinero para perjudicar al inocente. Es como que, de ejemplo, pidamos plata nosotros a alguien prestado, un prestamista o algo, y que nos cobre intereses, eso no está bien para Dios. O si nos piden a nosotros. Y aprovecharnos del inocente. Del inocente. Yo te presté, entonces haceme esto, dar más. haceme lo otro. Como aprovechándose de la situación. Y hay otra cosa acerca de lo que decías de aquel que desprecia lo que merece desprecio y honra lo que merece honra. O sea, eso es lo que decía en el versículo 4, que es como tener los ojos de Dios, porque Dios desprecia y hay acciones y comportamientos que Dios desprecia que nosotros también los despreciemos. Que odiemos lo que Dios odia y amemos lo que Dios ama también, en otras palabras. Como que tengamos como su corazón, su vista y nos guiemos por sus preceptos. Bueno, seguimos. Y dice, para terminar, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Resbalará jamás, como que, un ejemplo, cuando pasas el trapo, te caes, ¿qué haces? Te da vergüenza, te lastimas. ¿Qué más? Ayúdenme. Te duele. Te duele, es como que te enojas. Sí. Bueno, esto es una promesa de Dios, porque bueno, te da vergüenza, todo como decíamos. Y para terminar esto, el Salmo 15 es una característica de alguien que vive cerca de Dios. Y así termina el capítulo 15 de Salmos. Muy bien.